Ya estoy grabando. ¿Cuántos estamos? 45. Buen día. Primero, pues agradecerles esta asistencia. Es que la información que tenemos es bastante importante para nuestro ejercicio profesional, tanto como laboratorios como profesionales de la salud visual. ¿Por qué sale esta reunión que queremos hacer con urgencia? Porque en días pasados tuvimos una visita de seguimiento. visita de seguimiento del INVIMA, donde estuvimos casi 3 días y medio con ellos revisando todo y están haciendo como efectiva la normatividad o los procesos que ellos están exigiendo tanto para la prescripción médica. No es algo que haya salido nuevo, sino es algo que tiene ya muchos años de vigencia, sino que ya van a empezar a hacer un mayor control. Hay dos partes en esto, una que es, muchos de ustedes, pero a mí no me controla el INVIMA. El INVIMA efectivamente a los optómetras y oftalmólogos no los controla, pero sí los controla la Secretaría de Salud. Y ellos están trabajando hoy en día dentro del proceso mancomunadamente para pues, que toda esta normatividad y todo lo que estén sacando pues, tenga un cumplimiento. Importante de esto es entender que no es una exigencia de nosotros como empresa, como fabricantes de lentes de contacto, un requerimiento de una norma que pues, está en el mercado hace mucho tiempo que no ha podido como dar un seguimiento completo. Vamos a hablar aquí, está el ingeniero Freddy, que es la persona pues, más capacitada en este concepto, trabajó muchos años también en el INVIMA, es el jefe de laboratorio de nosotros, y es quien les va a explicar, perdón, de qué trata esta normatividad y qué es lo que hay que hacer. Nosotros justamente aquí vamos a dar unos ejemplos para hacer eso. Esto es tanto para lentes de contacto como para lentes oftálmicos. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar sobre la prescripción para lentes de contacto. En lentes oftálmicos, pues otra. Como les decía, vamos a dar como un ejemplo de cómo sería el formato para llenar esta prescripción, pero pues si cada uno de ustedes quiere hacer la propia suya, tiene que hacerlo. Para eso, pues dentro del transcurso de lo que le va a dar el ingeniero, ahí está el decreto que dice cuál es la norma de qué año y qué número para que la consulten y ustedes mismos puedan pues hacer su propia prescripción si les parece así. Esto simplemente es una idea. Tenemos más o menos como, no sé, unos 40 minutos de la charla, si es un poquito menos, y dejamos las preguntas para el final. Si quedan algunas dudas o algo, recuerden que hoy también a las 7 de la noche vamos a dictar este mismo webinar para pues información de todos nosotros. Los dejo con el ingeniero Freddy y como les digo, esperamos al final, si quieren anoten las preguntas para que primero exponga todo lo que tiene que exponer y después venimos con las preguntas. Otra vez, muchas gracias por su atención y los dejo con el ingeniero Freddy Sanabria. Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Como dice el doctor Música, mi nombre es Freddy Sanabria. Actualmente pues, soy el jefe de laboratorio de producción y como también mencionaba, trabajé en su momento en el INVIMA también como auditor y por ende pues el conocimiento de la norma constantemente durante el 2010 en adelante. Para el día de hoy, pues nuestro webinar de novedades en la prescripción, lo que debemos saber son datos importantes o relevantes que la norma ya conoce o ya menciona. En este caso, vamos a mirar inicialmente lo que es las generalidades, que dentro de las generalidades está el marco normativo, que es la norma que nos aplica tanto a las ópticas como laboratorios oftálmicos, laboratorios de lentes y de órtesis y prótesis, perdón, de prótesis oculares, que es el decreto 1030 del 2007. Es una norma, pues, como ustedes se dan cuenta, ya lleva más de 15 años en el medio y que pues todos empezamos a aplicar en su debido momento. Un poco, pues, las exigencias que la entidad sanitaria regula, pues, han sido más fuertes y más como al pie de la letra. Recordar que este decreto habla sobre los dispositivos médicos sobre medida para salud visual y ocular de los establecimientos que lo elaboran y lo comercializan. ¿Qué es un dispositivo médico para salud visual y ocular? Es todo dispositivo médico
o insumo fabricado específicamente bajo una prescripción por un profesional de la salud visual y ocular, el cual va a ser utilizado en un paciente. Es importante tenerlo presente. En este caso estamos hablando de lentes de contacto y como todos nosotros sabemos, pues un lente de contacto es aquel dispositivo médico, ya sea fabricado nacional o importado, que va sobre la superficie ocular, córnea o esclera con el fin de corregir un defecto o condición visual. ¿Qué es lo que se habla y qué es lo que menciona la norma? Sobre la norma habla que estos dispositivos médicos sobre medida para salud visual tienen que comercializarse bajo una prescripción médica, el cual es un documento que indica o un tratamiento, recomienda un dispositivo médico para tratar una condición de salud. Bajo esa premisa es lo que vamos a hablar sobre la prescripción de los dispositivos médicos, ya que para su comercialización se deben cumplir ciertos puntos que la norma es clara y específica, en el cual pues en las auditorías ya depende mucho del auditor cómo lo aplica, si ya hay un criterio subjetivo donde pues de pronto tiene algunas recomendaciones o se va literalmente a lo que dice la norma, que es lo que últimamente pues en la INVIMA estaba haciendo. Ustedes como saben, el INVIMA y Secretaría de Salud han estado unificando criterios donde las exigencias han sido mayores cada vez con el paso del tiempo. Entonces, para entrar en materia, las características o requisitos que tiene la prescripción en el decreto 1030 se encuentran en el artículo 16. En este artículo habla sobre las características que debe tener la prescripción y es principalmente claro que debe hacerse previo a una evaluación clínica del paciente, revisando las condiciones y diagnósticos, la cual va a estar estipulada en la historia clínica. Dentro de las características o requisitos a nivel general que debe cumplir la prescripción, se encuentra que pues, solamente se puede realizar por un optómetra u oftalmólogo debidamente autorizado. No lo puede realizar ningún otro profesional de otra área o estudiantes en curso. Recordemos que la persona que está dando el aval es el profesional avalado. En estos casos, el optómetra u oftalmólogo. Es importante mencionar que la prescripción debe ser en letra clara, legible y las indicaciones son necesarias para su uso, con las indicaciones necesarias. Asimismo, la prescripción se puede suministrar en forma escrita, manuscrita, copia mecanográfica, medio electromagnético y o computarizado. Importante en esta parte, la firma del profesional. Una prescripción siempre tiene que venir con la firma del profesional, quien es el que avala o autoriza que ese dispositivo médico sobre medida está cumpliendo, está dirigido para ciertas indicaciones de uso en el paciente. Importante, como todo, siempre es una prescripción libre de enmendaduras, tachaduras o abreviaturas o signos que se puedan interpretar de una manera diferente o cosas diferentes a las estipuladas en los convenios internacionales. También la prescripción médica es una herramienta para confrontar que el dispositivo médico que se está solicitando y el que se está recibiendo o se va a dispensar por parte del profesional o la entidad IPS, EPS, se pueda realizar. Con eso usted confronta o hace un control de calidad, como todos sabemos, con el fin de verificar que lo solicitado es exactamente lo que se ha recibido. También es importante mencionar que en el mismo decreto del 1030, en el artículo 17, habla sobre el contenido de la prescripción y es acá donde queremos hacer mucho énfasis de lo que sí o sí debe tener una prescripción médica, que es lo que en estas instancias, para algunos establecimientos o desde ya, tanto la Secretaría de Salud como el INVIMA van a empezar a hacer revisión cuando hayan visitas de inspección vigilancia, que es IBC, visitas de seguimiento, o visitas de salud pública, que son las que hacen las secretarías de salud. Recordemos que el INVIMA puede hacer visitas a ópticas
como no son de su competencia, la puede remitir directamente a la Secretaría de Salud si llegan a encontrar algunas novedades y viceversa. Dentro de la información que debe tener sí o sí una prescripción médica, según sea el caso, como la parte de lo que es el nombre del prestador o servicio de salud, quien hace la prescripción, dirección, número telefónico, dirección electrónica, lugar y fecha de prescripción, nombre del paciente y documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario, en este caso contributivo, subsidiario, particular u otros, nombre del dispositivo médico para la salud visual y ocular que se va a prescribir, agudeza visual según sea el caso, formas de uso, distancia pupilar, en este caso para los dispositivos médicos como las lentes oftálmicos, filtro de igualmente para lentes oftálmicos, no aplica para lentes de contacto, periodo de duración del tratamiento, cantidad del dispositivo médico, tanto en números como en letras. Indicaciones a juicio que considere el prescriptor, vigencia de la prescripción y nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. Estos 15 ítems son importantes que siempre se hagan a llegar al laboratorio que los fabrique, ya sea de oftálmicos o lentes de contacto, y son requisitos fundamentales. Requisitos que las entidades de salud van a revisar durante la trazabilidad, durante la visita, y son criterios de posiblemente no conformidades, porque pues es deber de los fabricantes que se haga cumplir la normatividad y es deber de los profesionales y ópticas hacer la solicitud como lo contempla la normatividad. Dentro de estos ítems se puede realizar el modelo de la prescripción o el formato que cada uno maneje en su establecimiento. En este caso vamos a mostrar un modelo donde puede ser la aplicabilidad, un modelo genérico o modelo propio. Para un modelo genérico, pues como podemos ver en este caso, tenemos los literales A y B que estábamos mencionando previamente, donde se puede como plasmar. Estos numerales también, por ejemplo, si es una prescripción propia, puede ser como el encabezado de la prescripción, donde generalmente colocamos el nombre de nuestro establecimiento, la dirección, el correo, el teléfono, la ciudad y aparte pues la fecha de atención. Una segunda parte, pues como ya lo habíamos visto, son los datos del paciente, donde debe ir perfectamente diligenciado con todos sus campos, que son los literales C, D y F. En la siguiente sección estamos hablando de las características que debe tener el lente, que son las letras G y L. Importante que se deba contemplar todo lo que se necesita para la solicitud o fabricación del dispositivo médico, según sea el caso. Si es un lente oftálmico o un lente de contacto, si es esférico o tórico, pues los campos que sean necesarios. Por ejemplo, en este modelo tenemos todos los campos a nivel general y si solo pedimos un lente que sea esférico o bifocal, se diligencian los campos que se requieren. No necesita diligenciar todos los campos porque pues según el requisito o la necesidad es de lo que vamos a diligenciar. Preferiblemente en los campos que no van a diligenciar, si efectivamente colocar no aplica o colocar una raya donde no dejamos campos en blanco abiertos a posibles diligenciamientos posteriores al envío de la información. Es como un documento público donde uno siempre garantiza de que los campos en blanco nunca vayan a quedar disponibles para poder ser diligenciados posteriormente. Las observaciones, pues, que se consideren en los lentes de contacto, también, pues, lo contempla, pues, para uno como empresa o profesional siempre es indispensable. Por eso nosotros, pues, también lo colocamos. La siguiente sección, pues, va a todo lo que es el periodo de duración, que son las letras K, H, N y O. E importante, la firma del profesional, el nombre y la tarjeta profesional. Realmente para nosotros es entendible que
a lo que de pronto veníamos manejando años atrás, es más información que debemos suministrar, la forma que se debe suministrar a los laboratorios es diferente, pero pues la normatividad habla sobre ese aspecto y pues debemos cumplirlo. Como mencionaba, pues hoy día y con el paso del tiempo, las entidades de salud como la Secretaría y el INVIMA están haciendo a lo que la norma contempla. Esto no es algo nuevo, como decía el doctor Mójica, es una norma que viene del 2008, es decir, 16 años, y hemos tenido tiempo para hacer como estudiar la norma y ponerla en práctica y aplicarla. Entonces, por eso las exigencias también de ellos ya son más a lo literal de la norma, más no la flexibilidad. Entonces no estamos exentos que en cualquier momento cuando tengamos una visita nos hagan ese requerimiento o esa observación que en corto plazo tenemos que hacerlo cumplir. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues en el apartado de la prescripción solamente hablamos de parámetros, lo básico en un lente de contacto, que de pronto desde hace muchos años era muy común, que son las curvabases, la esfera, el cilindro, el eje, el diámetro, la adición. Pero pues hoy día y con el paso también tenemos lentes más especializados que requieren de otras características que aunque son difícilmente medibles, porque pues son lentes que son fabricados bajo tornos de control numérico computarizado, son objeto de control de calidad tanto para la institución. ¿Qué tipo de control de calidad? Pues la verificación de los parámetros, verificar que si yo pedí un lente especial con ciertas características que son propias de esa marca o diseño, asimismo el proveedor o el fabricante cuando me lo suministre tenga esa misma información. Pues en este caso hablando, por ejemplo, de lentes esclerales o otros lentes especiales, para nuestro caso recomendamos, por ejemplo, un campo de observaciones donde pueden diligenciar todas esas características o una tabla donde también se puede diligenciar. En nuestros casos, pero en nuestros lentes especiales, tenemos estas tablas donde pueden ser de uso para la profesional que deben estar implícitos en la prescripción, es decir, como un anexo en la misma hoja si no utilizamos el campo de observaciones. Ya digamos como a gusto del profesional, y comodidad, pues ya puede seleccionar cómo lo puede hacer por campo de observaciones o utilizando una herramienta similar a este caso. Recordemos que esto aplica tanto para lentes tradicionales como especializados y pues se puede ampliar cada uno a todos los diferentes lentes en el mercado. Hay una aclaración en esto y es sobre todo estos lentes especiales. Ustedes nos dan los parámetros de fabricación y como decía el ingeniero, son tornos de control numérico. Son lentes que están en un software que nosotros no manipulamos, no solamente metemos unos números y ellos lo hacen. Si quisiéramos saber qué, en cualquier lente, cuál limba light tiene el lente o qué sagita, qué zona de aterrizaje, si es de áptica tórica, estamos buscando, eso no podemos medirlo. Por eso hablamos parte con el INVIMA, pues que estos lentes es el secreto del fabricante. Entrar a medir, porque si yo no les puedo medir a ustedes que me digan qué zona de aterrizaje tiene este lente de contacto. Eso no lo podemos saber. Tenemos la información del diseño, simplemente tenemos un software que es el que nos permite subir o bajar tantos parámetros en el lente. Entonces esta parte, pues está en un poquito de estudio para explicarles a ellos, pues que es el secreto del diseño de ellos, ¿no? En toda esa información, porque a donde voy con todo esto es que nosotros no podemos medir cuánto es el lead de un lente, nosotros no podemos medir cuánto es la zona de aterrizaje, qué toricidad tiene esa zona de aterrizaje. Entonces es lo que estamos como tratando de hablar con INVIMA para que sea un poquitico más laxo en este proceso porque entienda que es la propiedad del diseño del dueño. Sí. Bueno, continuando, pues también tenemos otras novedades que es importante mencionar y que pues ha sido un manejo de nosotros y también pues normativamente, una primera instancia, un comunicado que pues recientemente pues hemos estado como haciendo divulgación sobre las soluciones humectantes en los lentes rígidos gas permeables. Es importante resaltar que no se volvió a utilizar la solución humectante en los pedidos por cuanto el lente nunca se está garantizando que sea un producto estéril, hablando de rígidos gas permeables, y la solución
pues al momento de apertura del frasco y hace la dispensación en el estuche, está perdiendo la esterilidad. Al ser una solución, así como todos los líquidos que se venden en el mercado, deben tener ciertas condiciones de almacenamiento, las cuales nosotros ya después de hacer el despacho no podemos garantizar. Y ya depende mucho del profesional y de las transportadoras. Recordemos que si las condiciones no se mantienen o no son las que se recomienda por el fabricante, las soluciones pueden deteriorarse, generar pequeñas grumos o natas, y pues eso da una mala impresión al momento de apertura, especialmente, por ejemplo, si hay algún producto que duró almacenado un largo periodo de tiempo. Entonces, nosotros, para evitar ese impasse, pues se ha decidido no utilizar humectante. De igual forma, lo que también queremos hacer es generar como una cultura dentro del profesional. Entre las buenas prácticas es que cuando vayan a hacer una adaptación de un lente de contacto, siempre se recomienda que se lave y se vuelva a humectar. En ocasiones, pues, hemos podido apreciar de que, pues, existen personas que el lente de contacto, tal como viene en el estuche, lo adapta directamente al paciente, y pues recordemos que no es un lente estéril. Entonces, siempre tenemos que tener medidas preventivas que genere cualquier lesión en el paciente por contaminación. Entonces, por ese motivo, nosotros hemos decidido no utilizar solución humectante en los lentes que hemos despachado. Otra novedad muy importante a tener en cuenta es sobre los registros sanitarios. El decreto 4725, que habla sobre la importación de dispositivos médicos, es la normatividad que regula los registros sanitarios. Asimismo, en esa misma normatividad exime de su aplicabilidad a los dispositivos médicos sobre medida. Por ende, fue que se creó el decreto 1030. Al eximir el decreto 4725 a estos dispositivos médicos, no hace obligatorio que el producto fabricado como dispositivo médico sobre medida requiera registro sanitario. Inclusive el mismo decreto 1030 habla de que para fabricar el dispositivo médico, la materia prima utilizada sí requiere de registro sanitario. Dentro de la visita que pues mencionaba el doctor Mojica de seguimiento, pues hubo la salvedad de la recomendación que nosotros no deberíamos contemplar el registro sanitario de la materia prima en la presentación del producto que fabricamos. Por ende, pues ya no lo van a encontrar y entenderán que pues no requiere registro sanitario, y pues si la Secretaría de Salud o cualquier entidad sanitaria requiere alguna certificación, nosotros como establecimiento estamos en disposición de dar dicha documento donde garantiza que pues nosotros estamos cumpliendo con la normatividad de que el producto fabricado no requiere registro sanitario. Nuestras áreas para la fabricación del dispositivo médico se encuentran certificadas, que es un certificado de capacidad de producción, y que contamos con registro sanitario de la materia prima. Y lo que dice el ingeniero era lo que nos pasaba a nosotros, que a nosotros nos pedían mucho los registros sanitarios de los lentes de contacto, y nosotros enviamos efectivamente un registro sanitario. Ahora, en esta visita que nos hicieron, decían que no, que eso no era así, porque el lente de contacto no necesita registro sanitario, y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos 25, 30 diseños, un registro sanitario por cada diseño. Y si ustedes consultaban el registro sanitario que nosotros poníamos en los lentes, pues era el registro sanitario de una pastilla, de un material. ¿Cierto? Que con ese material yo pueda fabricar cualquier diseño, lo puedo hacer. Pero el lente de contacto como tal, no. Sería como decir que el lente FIBA tiene que tener un registro sanitario. No, el registro sanitario está en el material que lo fabriquemos. Por eso nos dieron la recomendación de quitar de la caja o de donde viniera registro sanitario XX, porque no es del diseño, es del material. Pero sí se requiere el registro sanitario del material para poder fabricar en los diferentes diseños que se hagan. Entonces, cuando nos pidan un registro sanitario del material, pues no, del diseño, pues no los vamos a enviar, porque eso no tiene un registro sanitario. Registro sanitario del material, sí. Aunque esa es la aclaración más importante, porque muchos nos han pedido y siempre hemos, registros sanitarios, hemos mandado eso. Estábamos como en un error, podría llamarse así, que nos hicieron caer en cuenta ahora en esta visita,
que nos dijeron, no, esto quítenlo de acá, eso no es ningún registro sanitario de lente de contacto, eso es de la pastilla. Entonces, el registro sanitario, perdón, de un 3WGP es EU2. Si usted lo hace en, no sé, en FIBA, pues los registros sanitarios van a ser diferentes porque es de esa materia prima. Sí, como efectivamente decía el doctor Mojica, pues la intención es evitar generar confusión y de pronto entrar en un ámbito legal diferente que pueda ser perjudicial. Entonces, por eso pues las recomendaciones y las actuaciones que ya hemos tenido. Entonces, durante hace un mes más o menos, ustedes han podido ver que pues la etiqueta, la información que va en el producto ya ha venido cambiando, pues adaptándose a la normativa sanitaria vigente. Y lo que decía el doctor Mojica, en nuestro caso, pues nuestra materia prima, todo tiene sus registros que podemos suministrar y sobre el cual ustedes van a soportar ante la Secretaría de Salud en sus visitas con nuestra certificación. No obstante, hablando de registros sanitarios, también hay que dar claridad de que pese que el dispositivo médico, lente de contacto fabricado nacionalmente no requiere registro sanitario, un lente de contacto importado sí requiere registro sanitario, por cuanto el lente importado está regulado por el decreto 4725 y es catalogado como dispositivo médico estándar. ¿Por qué? Porque son dispositivos médicos o productos que son elaborados de manera masiva y no uno a uno para cada paciente. Entonces, por ese motivo, la normatividad sí lo que debe contar con registro sanitario para la importación. De igual forma, hoy día hay una nueva metodología de que es la importación de dispositivos médicos sobre medida en fabricantes o laboratorios en el exterior. No son dispositivos médicos fabricados de manera masiva, sino personalizados o sobre medida. Y esa importación de esos dispositivos médicos, aunque no requiera registro sanitario, sí requiere un permiso del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, en el cual regula que ese dispositivo médico sobre medida se importa y se va a adaptar en un paciente específico. Entonces, para hacer como un paréntesis, en estos momentos el INVIMA ha estado regulando mucho la parte de importación del bus para corroborar que esos productos o esos dispositivos médicos sobre medida que son importados sí están cumpliendo con la norma y los permisos que ellos otorgan y que van a ser destinados para un usuario. Entonces, nosotros como importadores, al momento que queramos hacer eso, tenemos que cumplir la norma y solicitar los debidos permisos, que si no, podemos incurrir en una sanción y pues decomiso del producto. Entonces es importante que si nosotros estamos comprando dispositivos médicos sobre medida que son importados, solicitar, por ejemplo, esos documentos soporte como el documento de la declaración de importación y el permiso del INVIMA para cuando la Secretaría o el INVIMA nos visite, tener los documentos y soportar de que cumplió con todos los procesos debidamente. No sé, ingeniero, si es pues más o menos que cuando son estos dispositivos médicos de salud ocular sobre medida importados no pueden ser masivos. Tiene que ser uno por cada paciente. Si tienen 5 pacientes con lentes importados, tiene que tener 5 formas de importación, 5 formas de pago de los impuestos de importación, así sea un lente o sea 2. Ya no puedo traer 10 lentes y con esos 10 lentes amparo 5, 6, 7 pacientes, lo que sea. No, ahora tengo que tener un registro y un certificado de importación por cada paciente que yo traiga el lente de contacto. Ya no son masivos. Y eso es lo que decía el ingeniero. Cuando ustedes les piden, les van a pedir pues poco más o menos, déjenme ver el registro de importación de este dispositivo para este paciente. Ahora déjenme ver el de este paciente, que no pueden ser iguales los certificados de importación. Sí, efectivamente, digamos que al momento de hacer un trámite de importación de dispositivos médicos sobre medida, el trámite ante el INVIMA o el permiso que se debe solicitar deben llegar la información de cada uno de los pacientes, porque ellos deben garantizar de que cada
uno de los lentes va a ser destinado para un paciente específico, porque es sobre medida. Entonces, ese trámite pues, es el que ellos organizan, el que generan los debidos permisos y registros de importación, como lo designe, pues, digamos, el BUCE o la DIAN. Pero sí es importante tenerlos porque, a pesar de que es importado, no es que requiere registro o no requiere registro, sí debe debidos soportes. Del momento, pues, digamos, esos eran los ámbitos que queríamos mencionarle importante en la prescripción, porque, pues, digamos, como establecimientos debemos suministrar y exigir que todos los campos o numerales, literales, se especifiquen en la prescripción. Entonces, es algo que vamos a tener que cambiar, acostumbrarnos a algo que ya estaba desde el 2008 escrito y exigido. Entonces, con el paso del tiempo debemos generar cultura y acostumbrarnos a suministrar toda la prescripción completa y con todos los campos debidamente diligenciados. Nosotros como fabricantes debemos siempre revisar y revisar que se esté dando cumplimiento, y donde llega a hacer falta información, pues entenderán que debemos comunicarnos con ustedes y solicitarla para completar. Entonces es algo que pues nos queda a nosotros como tarea, empezar a practicar y a poner en práctica, mejor dicho, el tema de la prescripción. Creo que dentro de este punto, ¿qué va a pasar con ustedes y nosotros? Pues muchos de ustedes nos llaman o nos consultan, venga, tengo este paciente, me queda esto levantado, me queda esto cerrado, me queda bla, 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 lo que sea, y nosotros le decimos, bueno, cambiemos el lente, cambiemos la curva base y probemos esta curva base así o asá o diámetro, mayor diámetro. Eso va a seguir igual. La diferencia es que ya eso no va a quedar en potestad de nosotros, sino que ustedes tienen que escribírnoslo y tienen que mandárnoslo a nosotros para nosotros cumplir la normatividad que nos están exigiendo, tanto para cualquier lente de contacto que se quiera manejar. Ya, lo que va a ser extensivo, que es, pues, pienso para ustedes, es que ya no es telefónicamente, ¿sabe que hágame un 720-295? Sino que eso me lo tiene que poner por escrito y con la firma del profesional, llenando los requisitos que exige la norma, ¿cierto? Que es el manejo de eso. Es lo único que va a hacer, pues, pensamos que va a ser un poquitico como harto al principio mientras nos acostumbramos a eso, pero lo único que interesa es, pues, llenar en la forma como lo piden ellos, y importantísimo la firma y la tarjeta profesional del profesional que está haciendo el pedido de estos lentes de contacto. Sí, y como dice el doctor Mojica, es importante lo del profesional. Si somos IPS o EPS o otra institución donde tenemos varios profesionales de salud, optómetros, oftalmólogos, haciendo la prescripción, es el profesional, más no el establecimiento, el que debe firmar la prescripción. Por eso es claro la normatividad que es el profesional. Entonces, para recordar en ese aspecto. Y lo que la norma en su momento buscaba, que hoy en día, digamos, las instituciones están reforzando, es hacer la formalidad de la solicitud y evitar de pronto vacíos que puedan generar un error tanto en la solicitud como en la fabricación, como en el control de calidad. Recordemos que esto es una trazabilidad que arranca desde que se hace la consulta al paciente y termina en la adaptación. Y para la adaptación, ustedes como profesionales o como establecimientos deben hacer un control de calidad, y de ahí es donde ustedes pueden hacer la confrontación de la información. ¿Qué fue lo que solicitó? ¿Qué fue lo que llegó y qué parámetros están ustedes midiendo? Ahí es donde es importante también que podemos generar cultura entre los inspectores, es cuando hablemos de lentes especiales, que no todos los parámetros son medibles. Me acaba de ocurrir una pregunta, ingeniero, y esto no está cuadrado. O sea, como estoy viendo la prescripción, y se me acaba de ocurrir esto, la prescripción es una serie de datos, dentro de ellos la historia clínica del paciente. Y la pregunta que me sale ahorita es, si llega un paciente, hablemos de una caja de desechables, a una óptica aquí, a cualquier parte, dice, oiga, quiero unos lentes iguales a estos, yo se los podría vender
sin tener historia clínica del paciente, o ya eso me está limitando esa venta de mostrador que, pues, que mucho se hace porque la gente viene con una caja y deme una igual y se vende esa caja. Para pedirla, me exige que tengo que tener una historia clínica, pero yo no tengo historia clínica de ese paciente. ¿Cómo sería el manejo allí? Bueno, ahí hay dos aspectos y yendo a la parte normativa, la primera parte normativa habla que, por ejemplo, una óptica sin consultorio no puede dispensar lentes de contacto, en eso sí es claro, y pues si lo estamos haciendo, tenemos que ser conscientes de que estamos incumpliendo la normatividad y podemos tener unas sanciones donde la Secretaría de Salud se llega a dar cuenta. Las únicas ópticas que pueden dispensar lentes de contacto sí tiene consultorio. En estos casos, pues digamos, siempre se habla que la dispensación o venta, comercialización se haga bajo una prescripción. Aunque la norma no lo diga, ya viene de parte, digamos, como de nosotros, porque nosotros como una entidad que comercializa dispositivos médicos, si no estamos haciendo una prescripción y estamos haciendo una venta de un dispositivo médico de algo que el paciente ya tiene, podemos estar ocurriendo en una queja posterior porque de pronto la prescripción que el paciente tiene eh, ya ha tenido un largo periodo o fue adaptado hace mucho tiempo y ya no le va a funcionar el nuevo lente de contacto. Entonces sí es recomendable, digamos, la prescripción. Inclusive en la prescripción, si no estoy mal, ahí habla del tiempo de uso y importante ver la fecha en que fue prescrita. Como nosotros sabemos, pues a veces uno habla de que el cambio debe ser una vez al año, pero pues también depende mucho de las condiciones de la persona porque su efecto visual puede cambiar a corto o a largo plazo. Entonces, sí es como una forma de curarnos nosotros en salud, es como volver a hacer como esa consulta para garantizar de que la prescripción que tenía el paciente no ha cambiado y si ha cambiado, poderle adaptar el lente que requiere realmente. Sí, pero la pregunta va un poquito más encaminada en el caso de nosotros. O sea, nosotros nos piden un dispositivo sobre medidas sin el número de la historia clínica, porque pues es un paciente que nunca entró a consultar, como sea, nosotros podemos dispensar ese lente si en la prescripción no tiene número de historia clínica. Bueno, como mencionaba, de poder se puede, pero no es recomendable. No es recomendable y no lo recomiendo por lo que decía. Porque pues tras de esto vienen son quejas, la secretaría, temas judiciales, abogados, porque pues no todas las personas pues son conscientes de las cosas que se están haciendo, entonces es mejor curarnos en salud. No obstante, también pues hay que aclarar algo ahora que hablamos de la prescripción, que aunque un dispositivo médico importado, lente de contacto, se trae al país con registro sanitario, para su venta sí requiere la prescripción, aunque indirectamente no llegó como sobre medida, pero al momento de su venta sí va a ser sobre medida. Entonces, también tengamos en cuenta ese aspecto. Sí. Hay unas preguntas, creo que vamos a abrir micrófono a la persona que pregunte. Le agradecemos si nos dice su nombre y la pregunta. Hola, buenos días. Doctora Jenny. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Es que tengo una inquietud. ¿Qué tantos datos se le pone en la prescripción al paciente? O sea, todos los datos del lente de contacto nosotros estamos acostumbrados a no darlos en la prescripción del paciente, sino uno entregaba la fórmula de las gafas y esos datos quedaban, pues por motivos de que el paciente no vaya a mandar a hacer cualquier cosa en otro lado y garantizar pues también la conservación de nuestro paciente. Ahora hay que colocarle todos los datos del lente de contacto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si todos estos datos del paciente van allá directamente al laboratorio, ¿cómo se garantiza la privacidad del paciente? Porque son datos personales de él y van a rotar pues por todo el laboratorio con los técnicos y demás y todo el mundo va a tener acceso a la información privada del paciente. Muy buenos días. Bueno, para dar respuesta a su consulta, inicialmente, pues digamos que hablando del decreto 1030 sobre la prescripción, está dirigido más que todo como a las personas
los fabricantes y los que los comercializan. El manejo de la privacidad sí es algo muy importante que pues es de manejo de cada uno que tenemos que hacer, porque pues desafortunadamente la norma en su momento cuando fue creada fue una información que se contempló que ya aquí entra sobre algo muy parecido como el manejo de la información en otros ámbitos de privacidad, y ya pues sería como de dialogado con los establecimientos. Digamos, no hay una norma que regule ese aspecto, ya es como nosotros como empresa garantizamos es que no va a haber una divulgación de esa información. Y al momento de los laboratorios, al menos en nuestros casos, digamos, esa información solamente llega a la parte de servicio al cliente, porque como laboratorio no tenemos acceso a la información o a toda la información. En nuestro sistema simplemente llega los parámetros a fabricar, el cliente y una información básica. Realmente pues es un manejo muy crítico y sí muy importante a tener en cuenta, pero pues no hay forma, digamos, de controlarlo Ah, claramente al yo no ser quisiera intervenir. Italen tiene una reserva, norma para eso específicamente. Es que ingeniero. creo que es un tema que tenemos que averiguar ahora esa pregunta porque tiene más sentido en el tema de si yo debo entregarle mi prescripción de lentes de contacto al paciente con todo. Creo que no. Esas prescripciones y todo son para el laboratorio, que es quien algún día pueden llegar y exigirnos eso en la visita que nos hagan, de ver si nosotros estamos cumpliendo con ese requisito. Pero creo que al paciente no es obligatorio entregar la fórmula de lentes de contacto. Lo que muchos hacemos es que colocamos los datos de keratometría de refracción y que pues cada profesional, que esa información sí tengo que dársela al paciente, cada profesional pues calcule su lente de contacto porque eso es algo muy personal, ¿no? Sí, igualmente recordemos que la normatividad sanitaria vigente habla de que la venta de un dispositivo médico sobre medida para salud visual se hace es al profesional, no al paciente. Ahí es donde como que encadena, que también hacía el doctor Mojica previamente, qué pasa si llega un paciente con una prescripción. Por eso era mi recomendación, es mejor volver a hacerle la consulta y ustedes como establecimiento realizar su debida prescripción debida pedido del dispositivo médico. Doctora Victoria. Hola, doctor Mojica, soy Diana Sierra. Es que por cuestiones de control tengo conectado todo esto al de mi hija Victoria Maynor, pero soy Diana Sierra. Tengo una pregunta. Los formatos en donde vamos a pedir los lentes ahora, que tiene que ir con toda esa información, ¿ustedes aceptan los formatos que cada uno analice en su institución o ustedes van a generar un formato general? Sí, perdón, ingeniero, lo interrumpo usted. La doctora Jenny también preguntaba algo de eso. Es claro que la norma dice en el artículo 17, creo que son 17 puntos o 14 o 15 puntos que deben ser sí o sí estar dentro de la historia clínica. Por ejemplo, el lente de contacto no aplicaría a distancia pupilar, pues porque distancia pupilar, entonces pondría allí no aplica, pero son 10, 15 puntos básicos que exige la norma para poder hacer el diagrama. Como les digamos en principio, esta es una idea que damos nosotros. Si cada uno de ustedes quiere hacer su formato, pero consulten la norma del artículo 17, la 1030 es. La 1030. La 1030, artículo 17, donde están los 15 puntos que debe tener una prescripción. Sí, es importante, por ejemplo, cuando cada establecimiento profesional vaya a hacer su propia prescripción, porque pues es entendible que quieren manejar su logo, su nombre y demás información. En el artículo 17 cojan cada uno de los puntos y empiecen a verificar que esté dentro de la prescripción. Como mínimo, si ustedes quieren agregar otras cosas que por su manejo lo necesitan, están libres de hacerlo, pero sí o sí, mínimo, tiene que tener esos 15 campos, según sea el caso, como dice el artículo 17. Por lo que decía el doctor Mojica, si ustedes no venden lentes de contacto, pues hay información de lentes de contacto que no puede ir, como si no venden lentes oftálmicos. Y hacer la claridad que es diferente lentes de contacto oftálmicos, ¿no? Yo no sé qué tan delgada sea la normatividad, porque si vamos a hablar de oftálmicos, como nosotros hablamos de las ápticas tóricas, de todo eso, la norma no dice que yo debo poner en qué base pido o en qué base fue fabricado el lente oftálmico, si fue base 6, base, no sé, lo que sea.
Entonces, pero sí son muy diferentes o algo diferentes las de oftálmicos y o a las de lentes de contacto. Si ustedes quieran de pronto mezclar las dos, no sé si sea posible, pero donde no aplique, pues ponen no aplica para hacer una sola impresión. Sí. Y como le mencionábamos, esto, el INVIMA dice siempre, la prescripción debe contener la información que usted necesita enviar al laboratorio para la fabricación de su dispositivo. Entonces, si hay cierta información que la norma como lo contempla, usted lo puede colocar o en campo de observaciones, algo similar como lo que hablamos nosotros en nuestros lentes especiales, con esas características que cada diseño tiene en particular. Doctor Moncada. Buenas tardes, buenos días, doctor Ricardo. Gusto volverlo a ver. A ver, les digo una cosa, esto es muy delicado y hay que saberlo llevar a la interpretación porque hablo desde el campo de vista mío como auditor en salud. Estas normas son normas generalizadas, son normas que no son como tan personalizadas a que yo tengo que hacer determinadas cosas con algunos pacientes o con otros no. La prescripción debe ser pública y debe tener esas condiciones que ustedes mismos dijeron. No puede tener enmendadura, no pueden tener tachadas, no pueden tener claves, no pueden tener nada de eso, porque es para que todas las personas la puedan interpretar. Ese es un problema que de pronto nos vamos a ganar nosotros los optómetras si no entregamos la prescripción de los lentes de contacto al paciente. Estoy diciendo al paciente. Yo por lo menos en esto que acaban de decir ustedes, lo había visto desde hace mucho tiempo y si es cierto que van a empezar a hacer cumplir la norma, me parece que nos va a tocar cambiar el chip. Y yo siempre he pensado que nosotros los optómetras hemos cometido un error de tipo comercial. Nos queremos diferenciar de los médicos. Los médicos no tienen que tener una droguería para vender los medicamentos que dan. En cambio, nosotros debemos de tener siempre una óptica para vender los lentes que estamos dando, porque estamos viviendo de los lentes, no estamos viviendo de la profesión, no estamos viviendo de nuestra consulta, de nuestro saber. Pues nuestra consulta tendrá que subir el precio y los precios comerciales de los lentes y las monturas tendrán que bajar. Hay que cambiar el chip. Si una persona compra un lente por 300.000 pesos, yo se lo puedo vender en 150, pero mi consulta vale 180. Porque es que nosotros vivimos de nuestra profesión, los médicos viven de eso también. Ellos no tienen una droguería a las espaldas vendiendo productos. Y eso es una vaina que nos tiene como un poquito equivocados desde que empezamos de la carrera. Pero volviendo a esto de la prescripción del paciente, ahí es donde nosotros debemos de tener el respaldo de ustedes como laboratorio, porque nosotros vamos a colocar un lente rosca, diámetro tal, curva base tal, con tales parámetros. ¿Y quién los hace? Itarlen. Entonces allá va a llegar el comerciante que se atraviesa en el camino. No, yo le pido los lentes, tranquilo, esto es fácil. Y ahí es donde ustedes van a decir, no, es que esto es una prescripción del doctor Moncada. Entonces el doctor Moncada, le vamos a mandar lentes al doctor Moncada, no al comerciante que lo pidió. Yo creo que ahí es donde tenemos el respaldo. Me perdona ser un poco tan directo, pero yo creo que merece una apreciación más profunda. Dos cosas, doctor Moncada, gracias. Dos cosas respecto a eso. Aquí han venido muchos pacientes que no son de nosotros con lentes, que es que aquí me hicieron los lentes. Nosotros respetamos el ejercicio profesional de cada profesional. Creo que en el tiempo que llevamos, malos entendidos pueden haber, pero nunca hemos querido brincarnos el profesionalismo de otro profesional en su adaptación y todo eso. Siempre lo remitimos con el profesional. Hay una duda que me sale, vamos a hacer la aclaración, vamos a ir a que nos aclaren esto. Si yo debo entregar la fórmula de lentes de contacto sobre medidas a los pacientes. ¿Por qué? Porque eso es algo muy personal, o sea, una adaptación no es genérica. Nosotros estamos hablando que si yo pongo un escleral, hasta un simple corneal, yo soy quien define curva base, yo soy quien define diámetro, yo soy quien define diseño, yo soy quien define todo. Si yo tengo que entregar esa información al paciente, a los laboratorios sí, porque necesitamos fabricarlos, pero al paciente como tal, si eso me obliga, porque es algo, y lo que me va a amparar esto es que es algo personal, ¿no? Es mi criterio en la adaptación, lo que hace que funcione mejor o peor que otra persona. Y no quitarle
porque usted de pronto en un paciente se demoró un tiempo, invirtió dinero en hacer el lente, lo saca felizmente el paciente para que llegue y otra persona pues copie el diseño y lo haga. Voy a hacer esa aclaración, voy a buscar que Invivo me aclare eso, y solamente amparado en que es mi criterio, que eso no es genérico, que todo el mundo adapte como yo adapto, pide el mismo diámetro. Todos podemos variar 1 milímetro, el diámetro 10 milímetros, la curva base. Voy a hacer esa aclaración. Pero en cuanto al respeto al profesional, hemos tratado al 100% de que eso no ocurra. Aquí no atendemos, es más, ya personas que vengan de X parte y llamamos al profesional, que es que necesito que si me revisan este lente, nosotros no revisamos lentes que no tengan, y ustedes se habrán dado cuenta y están canzones que son, que nos den la orden de producción, que nos den el número del paciente, que nos den todo eso, para precisamente evitar eso, que Claro. otras personas u otros pacientes, porque son los mismos pacientes, se lucren pues de lo que ustedes han hecho. Es cierto, doctor, mire, y es más, yo particularmente a los pacientes les digo, es que el criterio de la adaptación es mía. Si usted me trae una fórmula con las características de X lente, yo no se lo voy a despachar igual porque es mi criterio. Yo voy a asumir una responsabilidad al adaptar un lente de contacto. Entonces, es la misma vía que uno tiene que respetar, pero las cosas se dan. Usted mismo sabe que en el comercio pasan muchas cosas así. Sí, Doc, y también lo que su merced dice es muy importante. Por ejemplo, un paciente que tenga o esté utilizando un lente de contacto de otra marca, que ya lleve con su prescripción o con su lente para que le hagan una réplica, no va de pronto a funcionar tal cual, porque cada lente tiene un diseño muy específico, unas medidas, una CPP, un diámetro de zona óptica, y por más que uno le tome la característica al momento de fabricar, no le va a funcionar, porque de pronto un lente está más ajustado entre un diseño y otro. Entonces ahí es donde los errores que de pronto a veces cometemos, y por eso siempre se recomienda que cuando lleguen pacientes vuelvan a hacer ustedes su consulta y utilicen sus herramientas, porque su criterio profesional es exactamente como usted dice, y está utilizando sus herramientas y sobre eso es lo que usted va a adaptar. El doctor John Eder. Sí, buenos días, doctor. Doctor, pues la pregunta es básicamente con respecto a los lentes de distribución masiva, como ejemplo las marcas de Ciba Vision, bueno, todas las casas comerciales. ¿Ellas requieren de su registro INVIMA para cada paciente o ese sí es válido el que ellos envían? Sí, bueno, el ingeniero le explica más de eso, de importación, de importación. Bueno, y por otro lado, con esta exigencia, pues también se podría tener más regulación con las personas que venden lentes en la calle, por ejemplo, o también con las páginas de internet. Venden un tórico blando especial, ese sí tendría que tener un registro de importación, o sea, todo el proceso, y es para ese paciente. Ese lente es para un paciente X, ¿cierto? Y con esa importación solo trae ese lente, no puede traer, es que tengo 10 pedidos, pues traigo 10 pedidos en esta importación, no. Lo que es desechables, no, porque se llama importación masiva. Esos masivos, pues vienen con uno solo genérico. Sí, señor. Bueno, hablando de importación masiva, es que recientemente, pues digamos, también en la visita de seguimiento nos hicieron las claridades. Inicialmente nosotros conocemos todo lo que es la importación masiva de lentes de contacto, dependiendo del laboratorio, requiere registro sanitario, porque son lotes masivos, no es uno a uno, y ahí todo normal, como digamos lo hemos venido viendo durante muchos años. Lo que requiere un permiso especial del INVIMA para su importación es cuando ya entramos a ver, por ejemplo, esas otras marcas de esclerales que dicen, no tengo quien me lo haga aquí en Colombia, pero el laboratorio o la empresa me lo hacen en su país de origen y yo vengo, lo traigo y se lo entrego a usted porque va destinado solamente para usted. Para su uso bajo su prescripción. Ahí sí es cuando no requiere registro sanitario, pero sí requieren un permiso especial del INVIMA y es donde ahí ellos van a pedir
la información de cada uno de los pacientes y demás documentos que ellos exigen. Entonces, es algo nuevo que inclusive también cuando nos lo comentaron, pues nos sorprendió, pero es importante que todos lo conozcamos para evitar entrar en un error por desconocimiento, porque pues el desconocimiento de un proceso o una norma no nos exime de una responsabilidad y de una posible sanción. Entonces sí es importante tenerlo claro. Doctora Luisa. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo va? No te oigo. ¿No se escucha? Ahora sí. Bueno, yo quería pues comentar una situación con relación pues, a la 1030. Da una indicación que también al juicio del médico indique la prescripción y entender que se puede prestar para ambigüedad las adaptaciones de lentes de diseños especiales. En la 1030, a pesar de que es muy genérica, porque pues no está en el ámbito de lentes de contacto, pues nosotros no estamos obligados a poner ningún tipo de curva base en la prescripción médica, pero es una historia clínica, ¿sí? Si ustedes observan la historia clínica de un médico, de un especialista, de un enfermero, pues la historia clínica contiene mucha más información que la que contiene la prescripción médica. Es muy diferente. Por ejemplo, yo como enfermera, nosotros hacemos preparaciones de medicamentos. Y si observamos en la prescripción, en ningún momento aparece ese tipo de preparación dentro de la prescripción médica, porque eso se asume, ¿verdad? Entonces, así también debería pasar en la optometría. No se debe asumir todo el proceso, porque son cosas que no son individuales. Pues pensaría yo. Sí. Gracias. Pero ya, perdón, ya. Si entiendo el comentario, eso no es una disposición que nosotros queramos hacer. Pues como te digo, hace pocos días vino el INVIMA y nos dijeron eso, tienen que tener una prescripción donde diga lo siguiente y el mismo artículo 17 de la ley 1030 dice que debe tener la información, que son diferentes y decía, pero es que esto es muy largo, la gente no le va a gustar llenar esto. Decía, sí, pero hay que hacerlo. O sea, no nos comparan con otras carreras ni con otros medios, sino simplemente dice, eso es lo que la norma está hace 14 años, sino que el cumplimiento no estaba como tan exigido. Hoy en día empiezan a exigir, nos dijeron, comiencen de una vez, por eso pues esto fue la semana pasada que terminamos, lo hicimos lo más pronto posible para dar una información general. Hay muchas dudas entre nosotros mismos y entre ustedes, sí, pero pues, la aclaración es que esto no es algo que nosotros queramos imponer, sino que el mismo INVIMA vino y nos dijo qué era lo que se debía hacer. Y la claridad tanto nos la hizo para lente importado, para lente masivo, para lente oftálmico y para lentes de contacto. Sí, de igual forma yo creo que también, digamos, pues por la forma en que quedó el decreto, de pronto puede haber también una confusión y es lo que la doctora decía, que es el tema o el uso de la palabra prescripción, porque como ustedes mismos se han dado cuenta, de pronto tenemos un mismo término para dos conceptos diferentes, que es la prescripción del que habla el decreto 1030, que es el que yo debo enviar a los laboratorios para fabricar, y de pronto la otro término es la prescripción que de pronto en alguna otra norma habla de que yo le tengo que entregar, si es que tengo que entregarle información al paciente. Entonces, en este ámbito de lo que nosotros estamos hablando es de la prescripción que se debe suministrar a los laboratorios o a las personas que van a vendernos a nosotros el dispositivo médico sobre salud visual. Ya la información que de pronto nosotros queramos darle al paciente ya es otro tema, otro ámbito normativo que hay que, digamos, ahí sí, como decía el doctor Mojica, hacer la consulta y poder tener esa claridad de lo que es hacia el paciente, pero lo que en este momento nosotros damos claridad es hacia los laboratorios o hacia la persona que nos está dispensando o vendiendo el dispositivo médico sobre medida. De igual forma, pues, para dar claridad también sobre eso, nosotros como empresa, nosotros no divulgamos información de las prescripciones, eso solamente es de uso para la fabricación, ni siquiera nosotros como laboratorio tenemos acceso a esa información, solamente llega hasta el parte de servicio al cliente y solamente queda para consulta, tanto como de nosotros interno por alguna queja o reclamo, o como por trazabilidad de la institución de salud, si no lo requiere, porque eso sí fue efectivo que nos pidió un pedido
y toda la trazabilidad donde se viera la prescripción, toda la información, toda la trazabilidad de fabricación, la orden de producción, la liberación, el despacho y la entrega. Entonces, ellos, al menos el INVIMA, hace todo ese seguimiento y por eso hay que tener todo eso debidamente documentado y controlado. Okay. Hay una pregunta de CMP. Buenos días para todos. Bueno, nosotros somos una empresa de consultorías en la parte de Secretaría de Salud y hemos manejado, digamos que varios temas sobre esto. Y lo que, digamos que para Secretaría o para INVIMA funciona es que la prescripción o la orden es un apéndice de la historia clínica. El paciente siempre va a tener derecho a conocer la información de su historia clínica, así sea un concepto técnico y personal de su tratamiento por parte del optómetra que lo está tratando. Aquí es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que a nosotros también nos regula la ley 1581 sobre el tema de tratamiento de datos y protección de datos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esto es, digamos que una sugerencia para todos los que estamos en el medio. Y es que dentro de nuestra política emitamos una finalidad que tiene que nuestros laboratorios o las personas que procesan nuestros lentes tengan acceso a esa información. Esa finalidad, ¿qué es? Es como el objetivo que yo le doy o el alcance que yo le doy a mi proveedor para que consulte esa información de mi paciente. Entonces, siempre nuestras prescripciones pueden llevar un pie de página donde diga que la finalidad de recaudar esa información dentro de la prescripción o incluso de darle a conocer al paciente esa información es con la finalidad, uno, de que el laboratorio o el tercero pueda dar trámite a la orden y pueda realizar el tratamiento y el proceso del producto y que si el paciente conoce esta información, entienda que es con la finalidad de que él conozca cuál fue el tratamiento que se le dio a su patología o a su diagnóstico, pero siempre apoyados en la ley 15. Digamos que si a mí un paciente me solicita la prescripción, yo no se la puedo negar porque es un apéndice de la historia clínica. Lo que decía anteriormente la doctora Luisa, nosotros en la historia clínica somos mucho más específicos, es mucho más densa, pero siempre todo lo que se genera hacia el proveedor o hacia el paciente es un apéndice que se saca de esa misma historia clínica. Por eso son documentos que deben estar amarrados, digamos que durante todo el proceso, desde el diagnóstico del paciente hasta su tratamiento. Eso era lo que quería como aportarles en esta parte. Gracias. Muy interesante, muchas gracias. No habíamos visto ese punto de vista, porque como digo, estamos solo como lo que nos manejó el INVIMA de estas prescripciones que se deben manejar hoy día. Sí, y es muy importante también que pues nuestros usuarios, nuestros clientes conozcan ese punto de aspecto, porque pues también, como ella mencionaba, pues hay una norma para las historias clínicas y como todos sabemos, digamos, el paciente sí la puede solicitar, si nosotros como establecimiento cerramos, estamos en la obligación de comunicarnos con los pacientes y entregarles la historia clínica, y si no se logra la comunicación, toca entregarlas a una entidad, hacer público todo ese tema, porque eso es de ellos. Entonces sí es muy bueno esa aclaración que nos hizo. Muchas gracias. Vamos a repetir la pregunta del doctor John, que no se oyó. Doctor John. Doctor, qué pena, es que no había podido conectarme. La siguiente pregunta es con respecto a la 1030. Como lo sabemos, pues teníamos mucha regulación con las personas que no sean profesionales como tal y que están haciendo dispensación de los dispositivos médicos. Ejemplo, las páginas de internet o en la parte de ópticas que son de la calle. Por ejemplo, acá en la ciudad donde estoy hay muchas personas que trabajan en la calle y están vendiendo dispositivos médicos. Ya la norma 1030 se va a poner las pilas a que esas personas no distribuyan esos lentes. Perdón, el ingeniero le va a contar un poquitico más a fondo, pero es que hay un tema y por eso la primera pregunta que le hacía yo al ingeniero es, si yo como laboratorio, cuando me haga una prescripción médica, debo tener el número de la historia clínica. ¿Dónde radica el problema? Yo creo que la ley está y está la prohibición. Lo que pasa es que
de pronto la gente va a Estados Unidos, compra lentes, o hay quienes les venden lentes de contacto aquí sin ningún requisito de ley, que pues, yo creo que la ley no lo puede controlar, la ley simplemente da la orden para que nosotros, que somos los que dispensamos o vendemos ese producto, pues lo hagamos sobre una normatividad y una ley que existe. Hay cosas que a mí me parecen muy extrañas en este país. Pues yo no sé si Uber todavía es permitido o no es permitido. Tengo entendido que no. No sé si la venta por internet es permitida o no es permitida, pero es venta por internet. No sé si la venta sin receta médica es permitida, pero se vende. Entonces, como que la ley está, pero no está el ejercicio. Yo creo que en nosotros, hablo tanto como fabricantes, a ustedes como profesionales, pues radica que este cumplimiento de la ley se haga. Nosotros nos comprometemos y es una política porque no vamos a arriesgar 50 años de estar en el mercado por ir a vender un lente mal vendido o por ir a hacer 200.000 pesos en un lente o lo que sea para dañar una trayectoria de esa. Entonces, el compromiso de nosotros, y por eso nos reunimos, es cumplir con la normatividad que nos den. Ya que a ustedes les pueda parecer un poquitico engorroso en principio, que diga que pereza pedir y también porque piden muchas cosas, pues esa es la exigencia de la ley. Y nosotros cumplimos con dar esa exigencia, con exigir lo que a nosotros nos exigen para que todo tenga una legalidad y precisamente evitar todo ese mercado informal que hay y más en dispositivos médicos de salud ocular sobre medidas que es grave. Sí, y pues Perdón, doctor. consulta que pues nos dice, pues nosotros también somos conscientes, digamos, que el comercio informal pues afecta muchas de las ópticas, muchos de los laboratorios, porque pues son productos que se venden sin ni siquiera cumplir la normatividad sanitaria, sin las adecuaciones y demás. Pero dentro de nuestro compartir con el auditor también manifestábamos pues todos esos aspectos. Por eso fue lo que también salió del dispositivo médico sobre medida que se importa, lo cual estamos nosotros informando. Y también ellos nos decían a nosotros que especialmente con ese auditor, él estuvo un tiempo en el BUCE y él nos comentaba su experiencia, es que ellos están trabajando y reforzando mucho todos esos aspectos en las importaciones. Y como ustedes conocen o algunos conocen, hay importaciones que entran con ingreso automático y otras que tienen revisión. Y ellos están muy pendientes de esos aspectos, de ver previamente que viene en un container, cómo lo declararon para ir a hacer una inspección y poder entrar sobre esos productos que se declaran de una forma muy diferente a lo que realmente llega. Entonces ellos también están trabajando en esa parte, de pronto lamentablemente no en la misma magnitud como nosotros quisiéramos, pero sí han estado haciendo ese esfuerzo. También a nosotros nos decían si nosotros tenemos conocimiento de algún establecimiento, de alguna entidad que está haciendo un comercio informal, es utilizar las herramientas de denunciar en la página del INVIMA o ya sea también Secretaría de Salud, porque la única forma en que ellos pueden tener acceso a una ubicación exacta para entrar a hacer una inspección, vigilancia, control, un IBC y tomar unas medidas. Si nosotros no suministramos información o la dirección, ellos no pueden llegar a un lugar a tomar esas medidas correspondientes. Entonces, también hay una parte de nosotros que es para apoyar ese aspecto. Lo otro, pues, en lo que nos decían, ya han estado trabajando durante los pocos años hacia atrás para reforzar ese tema del comercio informal. No, y de hecho, pues mire que todo esto es una cadena, porque es que yo como persona, como Ricardo Mojica, yo puedo ir e importar, no sé, 100, 200, 1000, 2000 lentes desechables y los tengo en mi casa. Y no me exigen una capacidad de almacenamiento y los puedo vender. ¿Quién me los compra? Pues me lo está comprando la informalidad o la ilegalidad. Porque nosotros para hacer traer esos 100 lentes o 1000 lentes tenemos que certificar ante el INVIMA una capacidad de almacenamiento que tiene muchos requisitos, pues la palabra no es, exigen mucho, en vez de molestan mucho, exigen muchas cosas que debemos tener en ese espacio de capacidad de almacenamiento. Entonces, una importación informal y es masiva, pues no, si lo traigo para mi casa, pues nadie va a ir a mi casa, pero yo comienzo a vender en la informalidad y yo también voy a comprar en la informalidad. Entonces, es como una cadena. Si todos nos apoyamos, pues todo va a funcionar bien para nosotros, para ustedes, la informalidad para ustedes se les va a acabar, para nosotros también. Y pues digo, todos vamos a ser felices. Sí, igual también depende de nosotros, porque si nosotros apoyamos esa informalidad,
también estamos corriendo el riesgo de que nos puedan hacer una medida sanitaria, un decomiso o una sanción. Entonces siempre es importante también como que al momento de hacer la compra, hacer la solicitud del registro sanitario. ¿Tiene registro sanitario? ¿No tiene registro? ¿No tiene registro? Prefiero no, porque pues puedo correr un riesgo. Ustedes podrán decir, venga, yo ya llevo en el mercado 10 años, a mí nunca me han visitado, nunca me han hecho un decomiso, pero pues tarde o temprano puede que suceda. Entonces evitémonos de pronto dolores de cabeza, más con la Secretaría, que la Secretaría de Salud, aparte de esas medidas, también hacen automáticamente sus sanciones, cosa que el INVIMA a veces solamente la medida sanitaria, la destrucción del producto, no tanto una sanción monetaria, pero la Secretaría de Salud sí es automático casi. Entonces, y eso a veces sale hasta dentro de años después, 1, 2, 3 años, es que uno se va enterando sobre esas sanciones que en su momento se generó. Bueno, creo que hay más preguntas. Por su tiempo, muchas gracias. La idea de esto es comenzar con este proceso. Dudas vamos a tener, creo que muchísimas. Aquí estamos atentos en servicio al cliente, todas las personas están medianamente capacitadas. Lo que pase que no sepamos, pero lo averiguaremos a ver cómo podemos solucionarlo. Esta noche vamos a repetir este mismo webinar para las personas que no pudieron entrar o para las dudas que salgan. Por su tiempo y espero nos acompañen en este proceso y lo saquemos de la mejor forma y la forma más fácil para todos. Pues agradecerles mucho al ingeniero Freddy, gracias por su presentación y a ustedes muchas gracias por su asistencia. Si quieren repetirla, nos vemos esta noche a las 7. Eso. Y si saben de alguien que no haya podido entrar, esta noche a las 7 le vamos a dar. Y si no, pues estamos atentos aquí para sus preguntas o inquietudes que tengan, tratamos de solucionarlas. Feliz resto de día para todos y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, está muy bien.